Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola de nuevo a un podcast de Queremos Ayudarte. Un podcast de Supermercados Más y Más desde el que buscamos tratar diferentes temáticas desde la nutrición, la salud y por supuesto la salud mental. En este caso hablaremos de bienestar y una parte del bienestar es el vínculo. Para ello nos acompaña Lucía Vigil Sánchez, psicopedagoga, responsable del programa de menores de la Red Regional de Casas de Acogida. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por la labor que desempeñáis en la divulgación de este tipo de información y de formación para las personas. Pues vamos a hablar de un tema que quizás más de uno haya oído en redes sociales. Está en auge el vínculo, que se han puesto en tela de juicio muchísimas de las formas de educación que había antes. Se han mirado bajo lupa muchas de las costumbres que había antiguamente a la hora de educar afectivamente a los niños y que hoy en día pues se han visto gracias a profesionales como tú, que quizás pues, no los estamos tratando como deberíamos, pues diferentes puntos que probablemente tratemos a lo largo de la entrevista, ¿no? Quería empezar hablando, que nos contaras un poco qué es el vínculo, qué es ese vínculo afectivo. Bueno, si tuviéramos que elegir a día de hoy, como bien explicas, esto ha supuesto una evolución y antes el vínculo pues era prácticamente invisible o no se tenía en cuenta por circunstancias culturales o históricas o de otro tipo, pero si hoy en día tuviéramos que elegir algún factor determinante en la vida emocional futura de las personas, sin duda alguna de los más importantes que señalaríamos ahora mismo es el apego, ¿no? El vínculo del apego afectivo que hemos desarrollado en nuestros primeros años de vida. Hablar de apego es hablar de un vínculo humano por excelencia, ¿no? Todos nos relacionamos a través con otras personas a través de la parte social, y esa parte social viene sin duda marcada, y eso está muy claro hoy en día, de cómo nos empezamos a relacionar en nuestros primeros años de vida. Si hemos tenido un entorno seguro que nos ha hecho vernos y ver a los demás y ver lo que nos puede aportar el resto de personas en nuestro alrededor, y que esas personas nos transmiten seguridad, sin duda alguna nuestras relaciones futuras van a ser más estables, mucho más serenas y sin duda alguna mucho más seguras en cómo nos establezcamos, ¿no? Este vínculo, el vínculo de apego, que es el concreto en el que estamos hablando, hay diferentes vínculos, es el que se produce en los primeros años de vida, y es importante señalar que es un vínculo asimétrico, en el que el adulto da y el menor recibe, ¿no? No es el niño el que se apega no es el adulto el que se apega al niño, sino es el niño el que necesita que esas necesidades sean cubiertas. Y lo que supuso un cambio muy importante es que hasta hace muy poco entendíamos más, sobre todo cubrir las necesidades físicas, ¿no? De darles de comer, de darles de beber, pero la parte afectiva quedaba un poco en el aire o no dándole demasiada importancia. Y esto ha supuesto un cambio muy importante por las consecuencias que van a tener luego en nuestras relaciones, en nuestra vida adulta, ¿no? Sí, una frase que quizás hemos visto en alguna imagen que se comparte en internet, que es que los problemas infantiles son los traumas de los adultos, ¿no? Que vemos con los años que ha habido pues una carencia, una falta de afecto, una falta de esa seguridad que decías. ¿Cómo se forma ese vínculo de apego? Bueno, el vínculo de apego se inicia desde el nacimiento y tiene unas etapas y una evolución que, si esas etapas se desarrollan de una manera sana y de una manera correcta, pasaríamos de apegarnos a vincularnos. Sería un poco el objetivo, ¿no? Si las fases de apego fueron cubriéndose de una manera coherente, no vamos a marcar aquí de libro, porque a veces también este tipo de formación genera mucha ansiedad en los padres, ¿no? De qué debemos hacer y qué mal lo hicimos y qué mal lo estamos haciendo, y eso vamos a verlo un poco más adelante.
pero sí con unos mínimos, ¿no? De saber qué podemos pedirle al niño y sobre todo entender qué necesidades tiene, porque a veces lo que nos genera muchísima inseguridad es que no sabemos o nos falta la información de qué podemos pedir a los niños en cada etapa, ¿no? A los niños y niñas. Entonces, bueno, digamos que hay unas fases un poco técnicas, digamos, ¿no? Y que tampoco tenemos que encasillar en el vínculo y en otras facetas relacionadas con los menores. Establecemos mucho los calendarios, ¿no? De cuándo hay que empezar a andar, de cuándo hay que empezar a hablar, y esa es una parte también que afecta mucho al vínculo, ¿no? Esa presión con la que vivimos y que nuestros hijos tienen que ir haciendo como el resto, ¿no? Aparte de este paréntesis, señalar que hay 4 fases, ¿no? Sería la primera, la de preapego. Esa fase se calcula que estaría establecida más o menos hasta las 6 primeras semanas de vida, en la que el niño sí necesita alguien que le cubra esas necesidades, pero no identifica aún la figura de la madre, ¿no? Cuando la madre puede ausentarse y esa sensación que nos genera o esa angustia que nos genera que se separan de nosotros hasta esos primeros 6 meses, sí que necesita, evidentemente, que cubran necesidades. Los recursos innatos que traemos de llorar pues van a hacer que no se los cubra, pero no identifica tanto si es la madre o no. Bueno, a veces sí que hay información de si la voz o no la voz, pues posiblemente lo sería más, pero no es una identificación muy clara. Luego pasaría a la fase de formación, que sería entre las 6 y las 8 semanas aproximadamente. El niño sí empieza a sentir esa ansiedad cuando se separa de los adultos, y a final de esa etapa es cuando empieza un poco a identificar más a la madre, ¿no? Ya identifica quién es la madre, y cuando se ausenta la madre sí que puede generarle incluso momentos de ansiedad, dependiendo un poco de cómo se esté relacionando el vínculo. Ya entre los 6 y los 8 meses ya se establecería la fase de apego propiamente dicha, desde los 6 a los 8 y hasta los 2 años, ¿vale? Entre los 6 y 8 meses y hasta los 2 años se genera la fase de apego, y ahí sí se da cuenta quién es la madre, cuándo la madre está y cuándo no está. Pero esa etapa es muy importante porque él también aprende en esa etapa de que la madre va a volver. Cuando se va, esa ansiedad que nos genera más a las madres, pero a los niños también, evidentemente, de que se va, él al principio no entiende si ella va a volver. Luego ya entiende que queda en la guardería, pero que va a volver. La madre vuelve a por él y que no es un abandono, ¿no? Y si esas 3 fases van más o menos y se van cubriendo las necesidades, pasaría ya a las relaciones recíprocas, ¿no? En la que el niño da y la madre da, y él ya empieza también a establecer sus estrategias de qué me pueden dar, si hago según qué cosas, o qué puedo pedir, o qué me van a responder. Eso es también muy importante porque él sabe que cuando pide, no hablamos de pedir una demanda de capricho, sino emocionalmente, alguien me va a proteger y me va a sostener. Que es un poco, el vínculo de apego es un poco, yo siempre lo defino un poco, que alguien que te sostenga, ¿no? Alguien que te sostenga en la vida y que sepas que si se te da cualquier circunstancia va a estar alguien ahí para apoyarte y para ayudarte. Nos encontramos en una situación en la que yo creo que esta generación de madres está viviendo una información, digamos, recibe una información muy diferente a la de nuestras madres, ¿no? Que nos lo tomamos a risa porque muchas veces ya en gente de mi familia que ya tiene niños, con los libros, ¿no? Típicos libros para enseñarles pues los sentimientos, no sé cuánto, nos reíamos porque es antagónico a lo que ellas vivieron en su casa por su madre y a la vez nosotras por nuestras madres, ¿no? Claro. Entonces a veces cuando tú te has educado de una forma pero lees para educar a los siguientes y viene completamente de otra forma, te quedas como porque claro, dice, dejo al niño llorar, no le dejo llorar, no sé cuánto, y dices tú, bueno, tan mal no habremos salido, ¿no? Que es esa frase que se oye continuamente. Entonces es muy complicado, supongo que para vosotros será un reto, porque ahora mismo están juntas 2 generaciones, una que está educando y otra que educó completamente diferentes, ¿no? Antiguamente eso de dejar los niños llorar para que se durmieran, ¿no? que ya hay muchos profesionales de la salud mental que dicen, por favor, el niño no sabe por qué está llorando, o sea, el niño lo que está pidiendo es auxilio, o sea, claro. Venga, entonces, ¿cómo lidiáis con estos 2 mundos que siguen vigentes? Pues es una tarea complicada, yo creo que ya a nivel personal, como dices, de cada una de nosotras, ¿no? A veces pues lees y cuando trabajas con las madres, que yo trabajo mucho con las madres, ¿no? Y es que no sé, digo yo tampoco sé, ¿no? Porque lees y la experiencia te va dando, y lo que sabes ahora 20 años después no sabes cuándo nace el niño. Y sí es verdad que, a ver, cuando trabajamos con la parte, bueno, hablo más de las madres, que es con quien yo trabajo, ¿no? Pero yo siempre digo, la parte materna es la más fácilmente cuestionable de todas, ¿no?
Y entonces estás en una constante observación de si dejas a un niño que se tira al suelo, pues es un caprichoso y no respondes, y si lo tienes y lo sientas y lo coges un poco más brusco, pues no vayamos a pasar esos límites, ¿no? Y es muy, muy complicado dar una respuesta. Una respuesta general, o a veces cuando dicen, bueno, es que no, hay esto y yo no sé qué hacer con esto, ¿no? Trabajamos, bueno, mucho desde la parte emocional de cada madre, ¿no? Es muy importante el vínculo, por eso a veces los manuales y esas cosas a mí a veces me da un poco de vértigo, porque según las lees eso, pues dices tú, ostras, es que lo estoy haciendo todo al revés, ¿no? Y trabajar sobre todo con la parte de cómo estamos cada una de nosotras, ¿no? Y qué educación recibimos y qué falla o qué intentamos compensar de cada una de nosotras, y al final, bueno, puede sonar así como muy poético, pero al final es un poco sanar nuestra propia infancia, ¿no? Qué viví o qué pasó, bueno o malo, no tiene por qué ser malo, pero evidentemente qué parte de la educación compenso o no compenso, o qué parte falla en mí o falló, porque lo que decías tú antes, esa parte de educación emocional es muy reciente. Nuestros padres esos no sabían lo que era, bueno, nos querían, pero estas pautas de sí o el no, y luego esto a veces malentendido también pasamos al otro lado, que es la sobreprotección. Y es tan importante no sobreproteger como educar con un vínculo afectivo sano. Y ese término, el equilibrio es complicado, ¿no? Ya Hipócrates y Galeno lo decían, era la virtud, pero es tan complejo porque, es muy complejo. Porque además, no sé cómo decirlo finalmente, pero cuando somos pequeños somos muy listos, sí. y buscamos siempre, yo por ejemplo lo veo con mis sobrinos, llega un punto en el que mucha educación en positivo, tal, no sé cuánto, pero hay veces que te desesperan porque... Sí. Te retan. Exacto. O sea, son hay inteligentes. un momento en el que ellos son conscientes, pues, de que tienen ese punto de seguridad, ¿no? Que puede ser la abuela generalmente, que saben que les consiente y lo utilizan a su favor. Claro. Entonces ahí es cuando dices tú, hasta dónde es sobreproteger y hasta dónde es generar un buen vínculo, ¿no? Es complicado. Es complicado. Estamos continuamente hablando de madres. Pero ese vínculo de apego, ese vínculo de formación, etcétera, se genera igualmente con el padre. ¿Cómo debería de ser también? Porque claro, fisiológicamente la madre influye mucho, sobre todo, como decíamos, en esos primeros 6 meses, ¿no? Incluso hasta los 24 meses o lo que se recomiende. Pero la figura del padre. Pues es tan importante como la de la madre. Lo que señalas tú, bueno, pues al final... puede o no, pero a veces pues la madre por el hecho de dar el pecho ya va estableciendo el vínculo porque está más en contacto y es la única que va a poder dar respuesta al tema de la alimentación. Pero yo creo que cada vez los padres están más implicados en la parte afectiva, no solo en la parte, pues eso, de darles de comer, sino de cuidar, de leer el cuento, de acompañarlo a la última hora del día. Y ahora sí es verdad que los manuales o todo lo que podamos leer habla de las madres, del padre o de los cuidadores principales, que a veces son los abuelos en este momento, ¿no? Lo importante es que el niño tenga alguien a quien acudir, o que él sepa que si a mí me ocurre algo, a ver, no cuando lo pueda contar con 12, cuando es pequeño, que yo sé que voy a ir a esa persona y me va a dar una respuesta. No solo me va a dar de beber, sino que sé que si tiene miedo, si yo tengo miedo, va a responder a mi miedo, o que si yo me pongo muy nervioso, que eso es una parte también del vínculo afectivo sano, ¿no? De que yo genere seguridad, porque a veces, bueno, pues los padres en nuestra propia, esa parte que decía antes de analizar cómo respondemos, ¿no? Pues que a nosotros cualquier situación relacionada con el niño nos produce una ansiedad tremenda y eso lo vamos a transmitir al crío y él va a aprender a que la figura que tengo no es lo suficientemente serena para darme esa respuesta. Y a veces está la madre y va la abuela porque sabe que la abuela es la que mantiene la calma, o a la inversa, ¿no? Podemos establecer vínculos con más de una persona. Sí, es verdad que normalmente siempre se menciona más a la madre y es, bueno, un poco el referente por cultura, pero que todo eso también va cambiando y que el padre es un papel fundamental y con quien el crío y la cría evidentemente va a vincular también de una manera sana y segura. Y hemos hablado ya de ese vínculo, pero los efectos secundarios de no generarlo de una forma saludable, ¿cómo puede influir en los niños, ¿no? La ausencia de este vínculo de apego seguro? Bueno, el apego seguro lo definiríamos un poco como el equilibrio entre la proximidad y la autonomía. Sería establecer que estamos aquí, pero tú también eres independiente y vas creciendo, ¿no? Si yo de pequeño no aprendo eso, normalmente lo que establecemos es lo contrario, ¿no? Un vínculo inseguro en el que el temor me hace volver siempre a la figura de apego, ¿no? Va a ser siempre quien me proteja y no voy a ser capaz de ser autónomo.
también puede generar mucha desconfianza en la relación con los otros, ¿no? Yo no sé quién es seguro fuera de aquí, no sé con quién me puedo relacionar, pues esos miedos que tenemos todos y todas, ¿no? A veces pues esto, hablar en público, eso llevado a extremos, ¿no? No sé en qué entorno es seguro. Yo no llego a saber diferenciar quién soy yo en el mundo y quién es el mundo en mí, ¿no? Y todo eso pues a veces genera pues problemas de autoestima, problemas de confianza y sobre todo se ve mucho en las relaciones sociales, ¿no? Esos miedos a quedar con gente. A ver, no todo viene del vínculo de apego. Hay otras características y luego pues la vida nos va poniendo pruebas, nos va poniendo situaciones que todo eso va marcando. Pero digamos que la base sería esa. Y luego el vínculo de apego vamos desarrollándolo también con otras personas, pues con amigos del colegio, con profesores, sería otro tipo ya de vínculo. Estamos hablando del inicial, pero luego la vida nos va marcando y nos va poniendo eso con experiencias que marcan, evidentemente. Pero si yo desde hasta los 2 años mi entorno me demuestra que el mundo es seguro, que ahí fuera yo puedo inspeccionar y que no pasa nada, y que si hay algún golpe o alguna cosa, alguien va a proteger, todo eso te da seguridad para seguir inspeccionando y para seguir avanzando y para seguir teniendo curiosidad por lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Y esta ausencia de vínculo apego seguro puede estar relacionada a esto que oímos en continuación ahora de esas relaciones de dependencia emocional, ya sea con los amigos, con las parejas, que necesitamos, como que genera además tanto sufrimiento? Porque es como pues sustituimos a veces a la madre por una pareja y como que sin ti no puedo vivir, ese sin ti no soy nada, ¿no? Que dice mucho del daño que nos han hecho esas canciones, ¿no? ¿Puede estar relacionado una ausencia de vínculo de apego afectivo con una relación que denominan ahora tóxica, que el término sí. me horroriza, o de dependencia emocional? Los estudios eso dicen, ¿no? Que sí, que como nos vinculamos de pequeños va a marcar mucho cómo nos vamos a vincular de mayores. Evidentemente, bueno, yo que trabajo en la red regional de casas acogida, pues la parte de educación, del patriarcado y todo esto está ahí marcado, pero bueno, sí es verdad que al final es lo que vamos recibiendo y vamos transmitiendo, ¿no? Si no se corta en alguna línea en este intergeneracional, digamos, ¿no? Sí es verdad que si sabemos poner más cortes a todo eso, cuando nosotros tenemos un apego seguro, sabemos quién somos y qué queremos para nosotros, ¿no? Eso no evita que en cualquier etapa de nuestra vida, cualquiera de nosotras podamos entrar en una relación de este tipo y obnubilar todo esto que transmitimos aquí tan claramente, pero bueno, sí es verdad que es muy importante pues la parte en cuanto como la autoestima que tenemos o qué queremos o qué significa la otra persona para nosotros. Luego, bueno, está la otra parte en estos casos que, bueno, desempeñan también un papel muy importante en anular toda esa parte que tenemos tan creada muchas veces, ¿no? Entiendo que muchos de nuestros oyentes serán padres, madres, que quieran, porque todos yo creo que queremos ser buenos padres y generar un buen vínculo de apego seguro, ¿no? ¿Cómo podemos, cuáles son las claves para fomentar ese vínculo y para que hacer las cosas bien, aunque no haya nada, como dicen, no hay nada escrito 100%, pero intentar hacerlo lo mejor posible? Quizás algún libro que se te ocurra, pues que tú a las personas que tienes cerca regales cuando llega un nuevo miembro a la familia. ¿Cómo podemos hacer para que estos niños crezcan con ese vínculo? Bueno, llegas a este punto ya, yo creo que a lo largo de la conversación fue saliendo, ¿no? Pero no se pretende ser los mejores padres ni los mejores cuidadores, porque eso genera mucha angustia en todos, ¿no? Se trata de reflexionar cómo estamos haciendo nuestro papel, qué estamos haciendo bien y qué podemos ir modificando. ¿Cómo estamos nosotras emocionalmente? Yo esa parte insisto mucho porque cuando a veces dicen, bueno, haz una pauta, bueno, ¿y tú cómo estás, no? Porque las pautas no las ejercemos igual el día que estamos tranquilas que el día que no lo estamos. Y a veces es más una reflexión interna de, pues yo hoy no estoy para mucha pauta o no estoy para mucho... Porque, bueno, los manuales además están también muy claros, pero bueno, cómo está montada la sociedad ahora con la conciliación de la vida laboral y familiar, que tienes que llegar a todo y cumplir bien el trabajo y luego llegar a casa y hacer todo bien en esta parte, es muy, muy complicado. Entonces no se trata tanto de esas pautas de ser padres perfectos y madres perfectas, porque no las hay, sino que seamos capaces de reflexionar de cómo estamos haciendo este papel, ¿no? Aparte de, una vez teniendo eso como base, habría unos puntos que son importantes o fundamentales, ¿no? en fomentar un vínculo seguro, ¿no? El hacer el afecto expreso, no con que se sepa, sabe que me quiere, ¿no? Sino decirlo, que a veces también por la parte de educación que nos dieron, ese besar y abrazar y
Yo creo que ahora, bueno, pues más o menos todos vamos haciéndolo de una manera más espontánea, pero primero era una rigidez absoluta en las muestras de afecto, ¿no? Y decirlo, ¿no? Que queremos a la gente, que estamos ahí y abrazar y hacer expreso ese sentimiento de afecto, ¿no? El afecto no puede ser, es algo fundamental, no puede ser cuestionado, ¿no? Ni utilizado. Eso, si tú haces esto, yo no te voy a querer, que la utilizamos muchas veces y a veces incluso siendo consciente no la voy a utilizar, pero de manera espontánea sale. Se enfada, se pone triste, la abuela. Sí. Volcar en el menor esa afectividad de que yo me enfado por lo que tú haces. No, yo me enfado porque soy adulta y me enfado, pero no poner la responsabilidad, ¿no? Y luego la parte de qué castigamos. Si castigamos al niño, castigamos a la conducta. Esa parte de diferenciar entre eres malo o estás haciendo algo mal, que son cosas muy diferentes y que etiquetamos, ¿no? Y el niño al final dice, bueno, es que soy malo, ¿no? No, diferenciar mucho entre qué es la conducta y ser incondicional. Podemos tener niños con conductas muy, muy disruptivas que tendremos que ir manejando como podamos. A veces pues hace falta ayuda profesional y otras veces serenarnos nosotros un poquitín, pero que estamos castigando la conducta que está haciendo y no al niño, ¿no? Y eso es muy importante y a veces lo hacemos de manera como muy automática, te estás portando mal, eres malo, esa parte de etiqueta, ¿no? Luego, el generar un sentimiento de pertenencia. Para las personas es muy importante pertenecer a alguien y a algo, ¿no? A una familia, a tu madre, no de posesión, sino de que perteneces, que alguien está preocupado por ti y de que cuando hay unas situaciones en las que no haces las cosas del todo bien, te van a seguir queriendo de todos modos. Cuando las cosas en casa no van bien, se pueden reestructurar, que también tengan esa confianza de que hay conflictos, que tampoco es criarnos en una burbuja, ¿no? Hay conflictos y es parte del desarrollo humano, pero esos conflictos no van a generar una desprotección en tu vida, no van a generar una situación que tengas que cambiar toda esta estructura, eso es muy importante, ¿no? El conocimiento mutuo y compartido, a veces no conocemos a nuestros hijos y nuestros hijos no nos conocen a nosotras, ¿no? Sí vas un poco sabiendo si hago esto va a pasar esto, pero de sentarnos a escucharles qué pasa, ¿no? También el preguntarles mucho por qué haces esto, no saben por qué hacen las cosas. Tenemos que preguntar nosotros para qué la están haciendo, pero ¿por qué te portaste mal? ¿O por qué colocaste? ¿O por qué tiras esto? Pues lo hacen como conducta. Luego habrá que mirar, pues a lo mejor está enfadado, pero un niño no sabe decirte que está enfadado. Tenemos que nosotros ir viendo que con sus comportamientos nos están diciendo alguna cosa, ¿no? Y luego el compromiso y el cuidado del otro. Tenemos que tener un compromiso con nuestra labor, que es fundamental, que si queremos que nuestros hijos e hijas tengan un desarrollo integral y pleno, que somos parte fundamental. Lo que decíamos antes, no somos los principales, luego van a ir encontrándose con más gente en el camino, pero somos muy importantes en cómo crezcamos y cómo nos desarrollemos socialmente. Y dedicarles tiempo, que por desgracia yo creo que es el mal extendido de cualquiera de los entrevistados que se sientan aquí, es luchar contra la ausencia del tiempo que tenemos un poco todos por estos ritmos frenéticos que tenemos, ¿no? Los niños necesitan, yo creo que el mayor regalo que se puede dejar a un niño es el tiempo, ¿no? Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Un tiempo de calidad. Pero el sistema social ahora mismo no facilita todo eso. Pero bueno, rescatar pequeños momentos y por lo menos cuando los rescatemos que sean plenamente dedicados a ellos, que estamos también con los críos y a la vez haciendo... Con el móvil. Sí, sí, es un gran enemigo, es verdad. Pues muchísimas gracias, Lucía, por la labor que hacéis. Este podcast se llama Queremos ayudarte porque nos interesan todos esos héroes sin capa que trabajáis porque en el día, pues en este caso, haya en un futuro humanos con una salud mental mejor, que puedan tener vidas, que al final eso es el bienestar, estar bien con uno mismo y que a su vez sean adultos que generen o que críen a niños con una buena salud mental. Así que muchísimas gracias en nombre de Más y Más por la labor que hacéis y esperamos verte muy pronto porque son temas muy interesantes que además dan pie a muchísimas temáticas. Pues nada, de nuevo gracias a vosotros por vuestra labor también. Este podcast ha sido posible gracias a L'Oréal, marca especializada en cuidado y bienestar. Suscríbete a Queremos ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.